Bueno, antes de seguir con la doctora Lolita Niyar, vamos a comentar algunos titulares. Tenemos el diario La Verdad, asedio en El Saladillo, y ya se refirió la doctora Lolita Niyar a una situación que se ha venido presentando muy reiterada en las Torres del Saladillo. Y porque en lugar de caerle a tiros, no mandan a los que manejan los temas, si es que lo hay, psicólogos, trabajadores sociales, y a un encuentro ahí con los vecinos que les expliquen de qué se trata. Seguramente se van a encontrar con inventos como aquellos que están insatisfechos por el desabastecimiento. Quizás se van a encontrar con mentiras inventadas por los gringos como el tema de la inflación, que quizás las cosas que nos ha generado Uribe, como el de la inseguridad. Todas estas cosas seguramente van a salir a colación, y una reunión con expertos en el área social que vayan a reunirse con los vecinos en lugar de enviar los policías a caerles a tiro, porque finalmente vamos a tener víctimas que todo entra en el inventario de venezolanos. Yo creo que, bueno, una sugerencia, ¿no? El tribunal obliga a 3 alcaldes opositores a quitar barricadas, nos roban, nos matan y ustedes no hacen nada. Bueno, forman parte de las cosas que dice el diario La Verdad. Y el Nacional también en su primera página destaca muchísimo lo que ocurrió ayer en Caracas. La represión se desbordó, un estudiante de ingeniería, un capitán de la guardia y un vecino murieron allá en Valencia. Hay unos focos muy fuertes de violencia expresados en Valencia. Entonces hay que averiguar. Creo que en lugar de lo que hizo el gobernador, eso quedó escrito en Twitter, eso queda registrado en una memoria eterna. ¿Qué va a pasar? Usted algún día va a terminar en un tribunal internacional juzgado por estos crímenes, porque usted activó una forma dio la orden, sí, y lo que dijo, son cosas que hay que revisar, porque hay que tratar de que no los desborde de lado y lado esa irracionalidad. Guido, que esa es política de Estado, sí. Perdona que te interrumpa. Sí. Yo creo que esa es política de Estado. Es política de Estado crear las bandas armadas, como estos que se han llamado primero colectivos y que después fue la Guardia Nacional Bolivariana, no la Guardia Nacional Bolivariana, que este no es el nombre, la de Hugo Chávez, porque no fue la Nacional Bolivariana, la llamaron después así. Llamaron a la Guardia Nacional normal, Guardia Nacional Bolivariana, eso es lo que quiero decir. Pero él creó su propia milicia personal. O sea que eso también se hizo en Cuba. Es bueno que se sepa, eso también se hizo en Cuba. Eran brigadas especiales que salían precisamente a perseguir a los disidentes. Bueno, se trata de calcar el modelo, ¿no? Exactamente, sí. Al carbón lo he dicho, sí. de salir a aterrorizar a los disidentes con cuerpos armados que no tienen prácticamente la posibilidad de marcar a los cuerpos de la Fuerza Armada Nacional, que deberían tener su historial y su cara limpia, ¿verdad? Pero eso se ha utilizado en otros países también, de estos regímenes autoritarios. Bueno, se usó lo mismo. Y además se manejó todo el problema de la manipulación ideológica para que todo el mundo pensara de la misma manera. Sí, yo creo que si esto va a seguir de la manera que está, yo no creo que va a seguir de la manera que está. Aquí puede pasar algo muy grave. Yo no creo honestamente que sea UNASUR el organismo capaz de venir a mediar por la paz en Venezuela. No lo creo, sinceramente. Hay gente muy seria y decente, pero hay otros que realmente no lo son. Es decir, hay gente también que están pagando deudas, ¿verdad? Bueno, y son convocados por el presidente, ¿no? Pero no hay posibilidades que esto se resuelva entre los venezolanos. No, mira, por el momento la situación, porque lo que han hecho desde el gobierno, de hacer represiones indiscriminadas a gente que no tiene nada que ver, que no tenía nada que ver en un principio con este asunto, de gente que estaba con ellos inclusive. En Valencia atacaron a gente de la Isabelica, que es un barrio popular. Bueno, esa gente está furiosa, ya salieron también a las calles, entonces están prácticamente en una especie de harakiri, están haciendo el harakiri ellos mismos. Esto no tiene cabeza fija, son grupos, efectivamente, ni siquiera son alianzas. Son gente que a veces tienen gente que los apoya, a veces que no. Los vecinos a veces lo hacen por conmiseración, porque les duele ver a sus muchachos. ¿Y será que aquí pueden haber distintas versiones, incluso dentro del propio, vamos a decirlo, chavismo, gente que puede estar interesada en que se debilite para tomar esa posición? También. El caso Maduro, porque aquí hay varios hijos de Chávez. Así es, hay varios hijos. Como hijos. Todos los hijos, bueno, ahora me toca a mí la silla, la herencia, bueno, aquí, yo la merezco, no tú. Aquí se dice que hay un golpe light, bueno, que podría ser militar, pero con una cabeza
conocida en el mundo político normal. Pero eso todo es posible. Nadie sabe exactamente lo que está pasando. Lo que yo sí sé, porque yo lo he captado en el ambiente en el cual me muevo, este mundo de los derechos humanos, es que los muchachos ni están en partidos políticos, ni les interesan los partidos políticos, ni tienen cabezas fijas, definidas, y no se sabe ¿Y cómo. eso no es peligroso? Muy peligroso, por supuesto, porque pero es peligroso para todos, inclusive para el gobierno, porque es la hidra, tú cortas una cabeza y salen 100, bueno, es como el mito griego, ¿verdad? Es muy peligroso y para el gobierno también, porque no saben con quién van a dialogar. Los muchachos tienen diferentes peticiones, muchísimas peticiones, que no son solamente las muy básicas de todo el mundo, que tenemos hambre, como decían las colinas de Marín, por ejemplo, la escasez, todo lo que se ha dicho que existe, los altos precios, el dinero no vale nada. Bueno, esas cosas, ¿tú has visto que el gobierno realmente se haya sentado a pensar que eso es algo que hay que resolver de emergencia? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Esas comisiones de la verdad van a funcionar. Aquí ya hemos visto muchas comisiones de la verdad. Aquí hemos visto ya muchas mesas de diálogo que no funcionan entre los venezolanos. Porque si hay una de esas partes que no está dispuesta realmente en lo profundo de su corazón a transigir, no va a haber ninguna solución. Pero, ¿cómo aglutinar toda esa expresión popular dispersa que existe, furiosa que existe? Porque los que no ponían barricadas las están poniendo. Es decir, y tú no puedes comparar, por ejemplo, esta señora de la defensora de los derechos humanos del pueblo, es que el pueblo tiene para ellos una connotación partidista, no, ni siquiera política partidista. Bueno, esta señora, por ejemplo, no puede justificar que porque alguien haya cometido delitos se le pueden hacer todas estas cosas. No lo puede justificar. Ni puede venir el gobernador a decir que hay uno de estos muchachos heridos que formó parte de un robo en no sé dónde. Eso no se ha probado. Que lo ve que un juez y lo determine, pero que no los criminalice a los heridos, que no criminalice a las víctimas, porque los está condenando a cosas muy graves y los está condenando de forma muy alegre. Entonces, estas cosas son muy peligrosas. Pero es que además es un proceso que uno tiene que verlo. Nosotros no podemos ser ajenos a las cosas que viven los procesos de esta naturaleza en otras latitudes. Entonces eso va escalando la violencia y de repente ya mañana no van a ser muchachitos con unas banderitas y una señora haciendo ejercicios o caminando una marcha, sino empiezan a expresarse de otra manera, pues ya saben que si salen a marchar o a ponerse ahí una bandera en una barricada, los van a matar. Entonces comienzan a producirse otras situaciones y que no son... la doctora hacía una corrección al principio sobre grupos que los llaman los tupamaros, y aquí los tupamaros, esa palabra suena como fuerte, agresiva. Los tupamaros, los que conocimos un poquito de eso, claro, surgieron y un grupo que tuvo una acción política muy importante, sí, la clase media, los profesionales marginados, la juventud universitaria golpeada por la dictadura, etcétera, y se organizaron y crearon toda una serie de mecanismos. Es una falta de respeto, creo que a la historia de los tupamaros llamar a unos bandoleros de esa manera, ¿no? Eso hay que llamarlos barricadas, sí, y ni siquiera guarimbas. Y bandas armadas, porque eso es lo que son, bandas armadas. Esos no tienen una ideología concreta. Algunas de las personas que han caído dicen, me estaban hiriendo personas que tenían cicatrices, que tenían cortadas en la cara. Bueno, ¿de dónde sacaron esas personas que vienen de un mundo duro de la violencia, donde salen los tatuados, que no son precisamente de flores, ¿verdad?, los tatuajes, y las heridas en las caras? Eso es muy grave, es muy grave. Estamos poniendo a los muchachos en manos de delincuentes. Yo creo que sí, porque en una oportunidad escuché que dijo la señora Iris Varela, bueno, estos planes, en la medida en que ellos cumplan su trabajo político, se les pueden dar beneficios. Entonces, ¿cómo va a cumplir trabajo político una persona que no ha sido sometida a rehabilitación y no le han quitado sus intereses económicos fundamentales, que son los que se mueven en el mundo de las cárceles? ¿A quién estás tú poniendo a hacer trabajo político? A mí esas cosas me pusieron los pelos de punta. Bueno, pero ir a derrumbar o luchar contra los muchachos en la calle, para ellos es un trabajo político. Claro, entonces, bueno, este es un trabajo político, pero tú sabes a quién estás mandando. A gente que no tiene consideración de nada ni de nadie, porque ni siquiera ha sido sometido a un proceso de rehabilitación. Bueno, pues usted lo ha dicho, creo que eso es deliberado, porque de ese modo el terror debe ser paralizante, porque ha venido sucediendo, parece que la sociedad muestra de que sí le funciona, ¿no? Te quito esto o no te doy estas cosas,
y tú te quedas quieto, etcétera, y yo avanzo por otro lado. Pero la pregunta es inquietante. ¿Cómo hacer para detener lo que se está presentando como posibles escenarios muy ingratos para el venezolano? Es un alude, esto es la bola de nieve, está creciendo de una manera terrible y bueno, yo creo que hay que apresurarse para encontrar soluciones. Y si tiene que haber mediadores, yo creo que es necesario que sean mediadores extranjeros, neutrales, no ideologizados ni que sean los preferidos del presidente. Es que el diálogo no puede, en este momento, en esta circunstancia, no puede ser de otra manera. Diálogo debe con ser dos personas, sino siendo grupos, sí, pero no puede ser de un solo lado, pues, ¿no? Sí. Entonces tiene que ser alguien... No, pero en este momento tendría que buscarse un facilitador con esa concesión, aceptado por las partes, con suficiente solvencia, como para pero fíjate que inclusive se respete, ¿no? Sí, pero inclusive se ofreció al presidente del Uruguay, sí, para que sirviera de mediador. Este es un hombre de izquierda, muy serio, ese sí fue un Tupamaro, exacto. Sí. Es un hombre que luchó contra la dictadura, un hombre con una gran capacidad de entender la situación. Y yo te voy a decir, muy respetable, vive en su chacra, en su hacienda tradicional, un hombre de verdad de buenos niveles espirituales. No lo quisieron tampoco él solo, porque no está totalmente comprometido, ¿será? No sé. ¿Qué es lo que no quieren que vengan a revisar? ¿Por qué la OEA no se mete aquí? ¿Por qué no la dejen entrar? No porque están los americanos. Esa historia del lobo feroz y de los americanos, espero que no despierten ese lobo alguna vez, pero esa historia yo no me la calo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no quieren que vengan a la OEA a revisar lo que está pasando aquí? Porque si revisan van a encontrar cosas feas. Si revisan sobre todo en forma neutral, no que me te lleven para acá y te lleven para allá y vean una sola cosa y escuchen una sola versión. Aquí están pasando cosas muy feas. Entonces el gobierno tiene que entender, no ha entendido lo que está pasando. El gobierno no ha entendido. Y eso es lo que más me preocupa, porque si el gobierno entendiera, ya esto se habría resuelto. Doctora, la participación de estos funcionarios del Estado venezolano, la señora de Derechos, defensora del pueblo, la fiscal que ha estado, me imagino que ya se cumplió esa comparecencia en el organismo de la ONU, de los Derechos Humanos, ¿tiene alguna utilidad? Para ellos, pues por lo menos lo oyeron. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a que lo oigan. No tengo nada contra eso, ¿verdad? Tengo entendido por gente del Foro Penal también que estas señoras se sorprendieron de la cantidad de casos que se les presentaron, porque el Foro Penal les llevó unos expedientes y les dijo hay 40 casos de tortura comprobados, porque el Foro Penal no hace nada que no esté comprobado. Tienen que recoger las evidencias y claro, hay muchísimos más casos, pero en la medida que no haya evidencias no lo van a presentar como un caso de tortura, son gente muy seria. Entonces ellas se sorprendieron inclusive de los 40 casos, no sabíamos que había tantos. Bueno, desde las violaciones que ha habido con fusiles, porque hay algunas que no las han dicho porque la gente le avergüenza decir y confesar que fue violada con un fusil. Hay mucha gente que tiene miedo de denunciar, hay gente que simplemente se inhibe de participar en ese, se esconden. Ellos se esconden, pero otros salen. Entonces nos cuesta también tener las evidencias, porque las evidencias recoger evidencia, este trabajo no es solamente de solidaridad con la oposición, es un trabajo humanitario, porque en la medida en que la gente tenga conciencia de sus derechos, estamos construyendo una Venezuela mejor, una Venezuela donde los derechos tengan sentido. Y la gente tiene que saber que es importante denunciar, que a veces las denuncias que se hacen en estos organismos serios no van a ser transmitidas de forma tergiversada, van a ser manejadas como debe ser correctamente y que las evidencias tienen que ser recogidas. Hay unos lapsos una vez en esa comparecencia de los funcionarios venezolanos que dispondría este organismo de la ONU. No, ¿qué puede salir de ahí? No, nada. Hay un organismo de la ONU, dos organismos de la ONU que han dado una opinión en contra de lo que está pasando en Venezuela. Pero yo entiendo que ellos estarán tal vez movilizando no sé qué otro tipo de manejo. No lo sé porque yo no estoy allí al lado de ellos para saber por qué están. Pero tú recuerdas que Venezuela fue candidata a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando estaba precisamente Arias Cárdenas trabajando, era embajador allí. Y les costó mucho. Por primera vez se negoció un cargo de la manera más intensa que tú te puedes imaginar de la Comisión Permanente
las Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no le dieron el voto a Arias Cárdenas, perdón, ni a Arias Cárdenas, que lo estaba buscando, ni a Venezuela Chávez en ese momento, porque también sabían que las cosas no estaban claras. En ese momento esos países sabían que eso era muy peligroso, y de hecho fíjate que este gobierno se ha asociado a las dictaduras más terribles del mundo. Ahora imagínate tú que eso sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asociarse con los peores dictadores del mundo. Doctora, las personas que tengan algún tipo de dificultad relacionada con esas protestas, ¿qué deben hacer? Dirigirse a la gente del Foro Penal. Yo, caramba, tengo en el teléfono que me mandaron a pagar los números de teléfono, lamento no tenerlos a la mano, pero se los voy a dejar para que tú lo digas, para denunciar lo que ha sucedido, y que son denuncias importantes. Por ejemplo, si les pegaron estando tirados en el suelo, si les pegaron estando, como sucedió también, con esposa a un árbol o un poste. Hay un video, no sé si usted lo vio, de un jovencito, me imagino que estudiante, que lo ponen desnudo contra una pared, y hay unos, creo que guardias nacionales, que lo golpean jugando al béisbol. Dice, ahora le toca el turno y alguien le da con una tabla. Ese no lo vi, pero he visto cosas parecidas también. He visto cosas parecidas. Que están en el suelo y los golpean, que los desnuden. Es una forma de trato cruel, muy inhumano y degradante. Que los rocíen con gasolina para que crean que los van a incendiar. Esas son torturas. Porque las torturas no son solamente daños físicos, también espirituales y psicológicos. Claro. Y con el tiempo van saliendo además esos daños, ¿no? Tal vez no se ven ahora, pero se van a ver después. De hecho, este grupo de movimiento de la defensa de los derechos ciudadanos está buscando también, y ya ha conseguido apoyo en algunos especialistas en psicólogos que pueden darle tratamiento a estos muchachos que lo necesitan. Pero también los médicos forenses deben dar la certificación que se les pide. Ver a fondo al que le llevan y hacer un informe correcto con todos los detalles de dónde pudo haber realmente daños graves. Y las fiscalías donde se llevan las denuncias deben entregar el recibo sellado de lo que recibieron, porque a veces no lo quieren hacer, porque ahí queda una evidencia de que esa denuncia se hizo. Para poder ir a los organismos internacionales es necesario que tú tengas que tú hayas agotado la jurisdicción nacional. Y entonces esas pruebas también tienen que ser anexadas. Hay muchas cosas, demasiadas cosas que la gente tiene que saber que no se pueden hacer y que no las tienen por qué aceptar. Ahora yo le voy a decir, doctora, como funciona con tanta celeridad la comunicación, también así los acontecimientos se agolpan, y cada día uno que siente, bueno, parece que la cosa está calmada, entonces al amanecer se encuentra la ciudad, en el caso de Maracaibo, que es donde uno vive, tiene su cotidianidad, pues envuelta en todas estas protestas, etcétera. Y las noticias, lo que nos llega del estado Táchira, de pueblitos del estado Trujillo, que ya comienzan a tener este tipo de manifestaciones. Y entonces yo le decía a la gente vinculada al gobierno, es que entiendan cuáles son las causas, pero cuando todo se reduce al simplismo de que es el interés de los gringos por el petróleo, se quieren quedar con el petróleo, etcétera, es terrible. Pues, quizás si eso fuera así, con dejar de comprarle y pagarle el petróleo a Venezuela, esto se vendría abajo, porque el soporte fundamental de muchas cosas que sostienen, incluso los apoyos populares, están relacionados con un clientelismo que se maneja con ese flujo de recursos que vienen del petróleo. Y entonces estarán dispuestos a pasar la prueba de dejar de darle a la gente todo eso de las misiones, etcétera, aunque sean 2 o 3 meses. Estarán dispuestos a pedirle a los que están en todas esas ministerios, viceministerios, que es una... yo no sé si hay cuántos ministerios o viceministerios hay per cápita. Hay más viceministerios que ministerios. Es increíble lo que ha pasado con esa... La institucionalidad está destruida. Es un super elefante que se ha construido en la administración pública, la cual se cuestionó en su momento, hace unos 15 años, y se prometían hacer pues transformaciones que la gente aplaudía. Es que la gente en un momento determinado tenía como una fatiga frente al status quo, y bueno, se presentó esta coyuntura y algunos factores la propiciaron, pensaron que quizás iban a aprovecharla, usufructuarla, y bueno, ya sabemos los resultados. Pero está así, entonces parece que no se entiende, entonces que en aquel momento ellos la aprovecharon y hoy las cosas cambiaron, ¿no? Porque hay un malestar que no han querido admitir.
esas colas en los mercados, supermercados, en los mercales, representan pues en los mismos algo, mercales, está pasando algo. Sí. En los barrios no se construyeron las escuelas y usted como criminólogo sabe que qué efecto produce una buena escuela en un barrio pobre. ¿Y qué es una buena escuela? Bueno, con todas sus instalaciones, laboratorios, el comedor, unas buenas canchas, y ello copa las horas para los niños y va llenando de contenidos positivos todo el proceso formativo de esa persona y no va a ser, difícilmente va a ser un criminal. Pero entonces usted que siempre nos ha hablado de ese tema sabe que todas esas condiciones en las que se ha concluido esta sociedad por dejación, por las mentiras que pareciera que se las meten a sí mismos, nos da como resultado... No, y la ruina del país. Muchachitos, déjame decirte, la ruina del país también. El país está arruinado. Sí. Su aparato productivo está destruido. Es decir, para salir de aquí con la cabeza en alto va a ser muy difícil. Yo creo que no es ningún negocio para nadie aspirar al poder, a manejar el poder en un gobierno posterior, si es que eso llega. Pero sí creo que lo que tú dices es cierto. Esta gente que sigue estando disgustada y se disgusta cada vez más es por esas enormes colas que existen. No están resolviendo el problema del abastecimiento. La gente no consigue. ¿Y cuánto vale un objeto que antes costaba 2 y ahora cuesta 3.000? ¿Cuánto vale para una persona que no tiene recursos? Su salario mínimo se ha bajado a ser uno de los menores salarios mínimos de América Latina. La inflación, bueno, ya sabemos, 57, 58%, que es una barbaridad, eso no existe en el mundo entero. Entonces, los sueldos no alcanzan, la gente no puede comer, es verdad que tienen hambre. Es decir, para que se levanten en las madrugadas, que toda la familia, para que cada uno compre un paquetico de algo y cuando llegan adentro y no lo encuentran tampoco, porque ya se acabaron, van a estar contentos. ¿Cuáles son las respuestas que el gobierno está dando para eso? ¿Cuáles son? Bueno, lamentablemente nosotros pues hubiésemos querido seguir aprendiendo de la doctora Lolita Neyar, todas estas cosas que tienen que ver con la suma de tanto conocimiento, y, pues, conocer cosas relacionadas con todo esto necesario para una sociedad que estuviera en el contexto de la normalidad. Entonces estamos hablando, no sabía que usted estaba en este asunto del foro penal, de modo que uno tiene que aplaudir esa acción tan filantrópica, tan humana. Pero quizás yo sea un poco utópico, pero siempre siento esa necesidad quisiera hoy hablar de los logros, ¿no? De las buenas empresas que vi instaladas en la zona industrial, de los comentarios que escuché en el café esta mañana acerca de nuevos emprendimientos, de los muchachos en las escuelas. Estoy viendo aquí una nota que me envía alguien acerca de cómo es posible que no nos percatemos de la grave falla en que se está incurriendo. Este país tiene más tanques que escuelas, fusiles, más fusiles que bates o guantes para jugar. Es decir, es una sociedad bélica, una sociedad de guerra, una sociedad de violencia construida. Y con todas esas armas, Sukhoi, ese dineral que se ha gastado para resolver un problema económico de los rusos y crearnos aquí un aparataje para servir a quién. ¿Contra quién vamos a pelear algún día? ¿Contra Colombia? Jamás. Porque lo que hemos expresado siempre es que los enemigos son los gringos. Y yo no quiero desear que venga un portaavión y se instale frente a La Guaira. Jamás vamos a propiciar y vamos ni siquiera a pensar en la posibilidad de que una fuerza extranjera. No. Pero caramba, aquí viven en una situación que hoy está implotando, ¿no? Hay que ver... ¿Cómo va a continuar eso? Hay que ver con racionalidad todo esto. Muchas gracias, doctora. Pero no solamente prométeme que los teléfonos que te voy a dejar los vas a utilizar para que la gente sepa dónde acudir. Vamos a tener. No, lo que quiero decir es que en la medida en que haya mediaciones de buena voluntad para evitar matanza, porque yo creo que en este momento lo más importante es evitar muerte. Yo creo que la vida es el derecho humano fundamental, bueno, no es que yo lo creo, es el derecho humano fundamental, pero cuando a mí me hablan de delincuencia y yo voy a hablar de criminología, siempre me refiero a los dos terribles delitos, los más terribles que existen. Los demás por mí pueden desaparecer, que son el homicidio y la violación. Son los peores delitos que se pueden dar. Entonces, yo diría que yo en vez de enseñar criminología enseñaría homicidiología. Entonces, que haya gente para que eviten las muertes, porque esos cercos militares que están en torno a la gente, a los edificios donde hay gente normal, común y corriente, que no está metida en esto,
y gente hasta del mismo gobierno, ¿verdad? Y hay muchachos que están ahí escondidos porque en alguna parte se reúnen y en alguna parte se tiene que meterse. Esta es la pelea, como yo he dicho, de David contra Goliat, ¿no? De una piedra contra un gigante. Y por eso no se puede decir que sean delincuentes. No es lo mismo matar o herir con una piedra que matar o herir con un arma, que tú tienes el derecho Bueno, y en un momento determinado, como cambian las cosas, las paradojas de la vida, quienes hoy acusan a esos muchachos de ser violentos, insurgir contra el Estado, etcétera, utilizaron tanques, ametralladoras, fusiles e incluso contra viviendas. En el caso de la Casona, pues la ametrallaron, hubo muertos, venezolana de televisión, o sea, todas esas cosas de las que ya no podemos seguir viviendo de eso. Vamos a construir sobre la base de lo que le interesa a esos muchachos. Quieren hablar de hoy. ¿Qué podemos hacer hoy para garantizar que mañana tengan mejor calidad de vida? Eso es lo que hay que darle respuesta. Que el gobernador no salga a seguir echándole leña al fuego, que salga a decir yo voy a procurar la paz en el estado Zulia y que él mismo ponga su fuerza policial al servicio de la paz. Pero y que se lo diga el presidente Maduro. Yo siento que ellos pueden ser correaje de transmisión para decir las verdades que algunas veces como que no se atreven, me imagino, pero la solución no está en la mano del gobernador ni del alcalde. Bueno, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer desde la gobernación. Hay un problema estructural en el país que depende de un modelo que caprichosamente se ha tratado de imponer y es al que hay que oponerse para hacer posible vivir en Venezuela. Si yo estuviera en esa gobernación en este momento, yo habría renunciado a la gobernación. Si tengo que obedecer esas órdenes, yo habría renunciado a la gobernación, sin creer en ella. O si se quedan allí es porque tal vez creen en ella. Pero yo pienso que eso es importante que el gobernador lo tenga en cuenta. No eche más leña al fuego, no acuse a los muchachos de delincuentes. Considera la situación de guerra virtual, que hay mínima guerra, porque no tienen armas, tienen lo que encuentran en el suelo, la piedrita que encuentran en el suelo, y si reúnen 4 o 5, son 4 o 5 piedras, pero no son armas. Lo que hay una diferencia enorme. Usted fue gobernadora de estado, profesora. Sí. Usted fue gobernadora de este estado, de este mismo estado, y fue gobernadora electa. Y hay una enorme diferencia entre andar en aviones privados y usted iba en comerciales. Usted, y ni siquiera en primera. Todos sabemos cómo vive, que en alguna oportunidad hemos tenido que compartir una ensaladita, hemos comido sabroso en su casa, sí, pero no con un chef, sino ustedes mismos, las señoras, preparando esas cosas. Sí, para simplificar, que sigue siendo la mujer profesora, la mujer común y corriente que pasó por el poder, y el poder ni la envaneció, ni la hizo crecer en su patrimonio, todas esas cosas. Se me iban a salir otros detalles. No importa, gracias de todas maneras gracias, por lo que está diciendo, Guido, te lo agradezco mucho. En realidad eso es lo más importante para mí. Y yo nunca fui feliz como gobernadora porque yo tengo siempre como principal foco de atención el poder. Es decir, ¿qué está haciendo el poder malo? Porque el poder tiende a hacer cosas malas. Entonces yo, estando en el poder, me sentía muy cómoda en esa posición, si no podía evitar que algunos otros que a veces me rodearon pudieran haber hecho cosas que no eran correctas. Bueno, y ojalá que el día de hoy nos prometamos todos que los muchachos entiendan que tienen que darle un sentido a lo que están haciendo. El sentido no puede ser simplemente vamos a quemar unas cosas, todo tiene que tener un sentido, es una táctica, la estrategia tiene que estar pendiente, y la estrategia no puede ser otra que construir una Venezuela esa que en el fondo subyacen en su mente, en sus sueños, un sueño que podemos compartir. Hasta mañana. Movistar, compartida, la vida es más.